La justicia no se arrodilla ante el poder, firme mensaje del presidente de la Corte Constitucional en presencia de Gustavo Petro. En un acto solemne cargado de simbolismo, el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Jorge Enrique Ibáñez Nájar, pronunció un discurso que ha captado la atención del país entero. La ocasión fue la posesión de la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, quien ahora se integra como miembro pleno de este alto tribunal. Lo que volvió especialmente significativo este momento fue la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, un mandatario que ha mantenido un discurso altamente crítico frente a la labor de las altas cortes, en particular cuando sus decisiones contravienen las propuestas de su gobierno. Lejos de un discurso ceremonial o protocolario, las palabras del magistrado Ibáñez se convirtieron en un poderoso alegato en defensa de la independencia judicial, en un momento clave para la democracia colombiana. Desde el inicio el tono fue claro y firme: la Corte Constitucional no actúa para complacer intereses políticos, sino para proteger la integridad de la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Este acto, que hoy realizamos en la sede misma de la Corte y no en la Casa de Nariño, tiene una carga de profundo simbolismo. Es una señal de que la rama judicial no se subordina a ningún otro poder del Estado. La Corte responde únicamente al mandato supremo del pueblo colombiano, expresado en la Constitución de 1991, y jamás ante intereses coyunturales o exigencias del Ejecutivo, dijo el presidente de la Corte con voz firme ante la mirada atenta del presidente Petro. Un acto sin precedentes que reafirma la autonomía judicial. Tradicionalmente, la posesión de nuevos magistrados de las altas cortes se lleva a cabo en el Palacio de Nariño, como una muestra protocolaria de coordinación entre poderes. Sin embargo, esta vez fue diferente. La posesión se realizó en la sala plena de la Corte Constitucional, un cambio que no es menor ni casual. Ibáñez subrayó que este gesto era una demostración consciente de independencia y autogobierno institucional. Este hecho, que podría parecer un simple cambio logístico, constituye en realidad una reafirmación de la separación de poderes. Es un acto que ratifica el principio de que los jueces no están subordinados al poder político, y que su lealtad está con la ley, no con los gobiernos de turno, afirmó. Ibáñez fue aún más lejos al afirmar que la justicia constitucional representa una de las últimas barreras para evitar el desbordamiento de poderes, una voz de sensatez y equilibrio cuando los demás resortes institucionales pueden verse presionados o tentados por el populismo, la polarización o la presión mediática. Las decisiones de este tribunal no se dictan con base en pasiones políticas ni bajo el ruido del momento. Esta Corte actúa como un contrapeso esencial para asegurar la supremacía de la Constitución, incluso frente a quienes ocupan transitoriamente la jefatura del Estado, sentenció. Una advertencia sobre la fragilidad de la independencia judicial. Uno de los momentos más emotivos e ilustrativos del discurso fue cuando Ibáñez citó a la jueza Ruth Bader Ginsburg, una de las más recordadas figuras de la Corte Suprema de Estados Unidos y defensora inquebrantable de la independencia judicial. Con sus palabras, el magistrado colombiano buscó evidenciar cuán vulnerable puede ser esta independencia si la sociedad no la protege de forma activa. La independencia judicial es esencial para el Estado de Derecho, pero también es profundamente vulnerable a los ataques, citó, para luego agregar con énfasis: si la sociedad a la que sirven los jueces no se empeña en resguardarla, esa independencia puede hacerse añicos. Ibáñez advirtió sobre los distintos tipos de presiones a los que puede estar sometido un juez: la política, la mediática, la económica e incluso la violencia. Estas presiones, afirmó, pueden deteriorar progresivamente la capacidad del juez para actuar con libertad de conciencia y en estricta obediencia al derecho. Y en ese sentido hizo un llamado a la ciudadanía y a todas las ramas del poder público a no poner en riesgo esa independencia con discursos intimidantes o decisiones arbitrarias. Un mensaje directo al Poder Ejecutivo. Aunque nunca mencionó directamente al presidente Petro por nombre propio en los fragmentos más críticos, el mensaje fue claro y directo. La defensa de la independencia judicial en este contexto no puede entenderse sin recordar que el mandatario ha cuestionado en múltiples ocasiones las decisiones de la Corte Constitucional, especialmente aquellas que frenan algunas de sus políticas más ambiciosas. Petro ha acusado a la rama judicial de obstaculizar el cambio que su gobierno busca implementar, y ha sugerido que hay sectores de la justicia que actúan por intereses políticos o ideológicos. Frente a esto, el presidente de la Corte no dudó en responder de forma contundente: los jueces no se arrodillan ante ninguna fuerza, y mucho menos ante presiones del Ejecutivo. Esta Corte no es ni será jamás un apéndice del gobierno. Nuestro único compromiso es con el orden constitucional.
Cualquier intento de presionar, desacreditar o condicionar nuestras decisiones es inaceptable y atenta contra el equilibrio de poderes que sustenta nuestra democracia, aseveró Ibáñez. El magistrado también recordó que la posesión de la nueva magistrada ante la Sala Plena y no ante el presidente de la República es, en sí misma, una muestra de compromiso con la imparcialidad judicial. No estamos aquí para legitimar a ningún gobierno, sino para proteger a los ciudadanos y a sus derechos frente a cualquier abuso, venga de donde venga, enfatizó. El Estado de Derecho no admite excepciones. En la parte final de su intervención, Jorge Enrique Ibáñez dejó claro que el respeto al Estado de Derecho no es negociable ni admite excepciones por razones políticas, sociales o económicas. Recalcó que ni siquiera el presidente de la República, como jefe de Estado, puede colocarse por encima de la Constitución. El Estado de Derecho implica que todas las personas, incluyendo al más alto funcionario del país, deben someterse al orden jurídico. Esto incluye la responsabilidad por actos ilegales, la garantía de tutela judicial efectiva, la igualdad ante la ley y el respeto a las decisiones judiciales. No hay espacio para gobernar con base en decretos arbitrarios, discursos incendiarios o amenazas veladas a las instituciones, puntualizó. Y agregó con fuerza, la justicia debe mantenerse como un faro que ilumina el camino de la legalidad y de la razón, no como una herramienta al servicio del poder político. Esa es la verdadera garantía de que ningún ciudadano quedará desprotegido ante el abuso del poder. En este contexto, el presidente de la Corte hizo una férrea defensa del papel de los jueces en una democracia constitucional. Sostuvo que los magistrados son garantes de la paz institucional, aun cuando sus decisiones incomoden a quienes detentan el poder. La función de esta Corte no es complacer, sino controlar. No es acompañar, sino vigilar el cumplimiento del marco constitucional, recalcó. Un llamado a proteger la democracia. Más allá de las tensiones evidentes entre el Ejecutivo y la rama judicial, el discurso de Ibáñez debe entenderse como una advertencia y una reflexión. En tiempos donde las instituciones son objeto de ataques, donde las redes sociales exacerban las emociones y donde el poder busca imponer su voluntad sin contrapesos, el llamado a respetar la autonomía judicial es también un llamado a proteger la democracia. La posesión de Lina Marcela Escobar Martínez no fue un simple acto administrativo. Fue la reafirmación de un principio básico: la justicia no se somete. La Corte Constitucional, con esta ceremonia, dejó un mensaje contundente: ningún poder está por encima de la ley, y mientras existan jueces firmes e independientes, la Constitución seguirá siendo el escudo de los derechos ciudadanos. Frente a una audiencia expectante y con la presencia simbólicamente poderosa del presidente Gustavo Petro, el presidente de la Corte dejó claro que los jueces no se doblegan. Que la justicia, aunque atacada, continúa siendo la última línea de defensa ante el autoritarismo, el populismo o la arbitrariedad. En un país que ha vivido conflictos internos, crisis institucionales y abusos de poder, preservar la independencia judicial no es solo un deber legal, sino un acto de profundo compromiso con la historia y el futuro de la nación. ¿Qué opinas sobre este contundente discurso del presidente de la Corte Constitucional? ¿Crees que la independencia de la justicia está en riesgo? Déjanos tu comentario, queremos conocer tu opinión. Suscríbete a nuestro canal para más análisis, discursos clave y contenidos relevantes sobre la política colombiana. Tu voz también es parte del poder.